El alma que se abisma en las riberas infinitas de tu amor, lleva tras de sí los tesoros que posee. No soy un águila, soy un pajarillo de un ligero plumón, que mira al tibio sol, su sol de amor. Derramaré una lluvia de rosas, derramaré una lluvia de rosas, derramaré una lluvia de rosas, derramaré una lluvia de rosas. Ay, qué bonito. Bienvenidos nuevamente aquí a este compartir de Más Amor. Hemos estado un poquito ausentes y justamente el tema que vamos a tratar hoy es la razón por la que hemos estado en ese, digamos, parón, pero que haya habido un parón no quiere decir que no haya continuidad. Aquí estamos nuevamente, la verdad es que con muchas ganas de compartir. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Mauri? Hoy vamos a hablar de los duelos, ¿no? De esos momentos cuando pasamos esa transición de despedir un ser querido, ¿no? Llámese padre, madre, algún hermano, algún ser querido, tal cual como lo dice la palabra. Y lo vamos a compartir desde dos lugares muy bonitos, que es desde esa parte cuando no tienes unas bases espirituales para afrontar estas situaciones, y desde la otra parte cuando eres una persona consciente que ha llevado un camino, un trabajo constante en tu espíritu. ¿Cómo se vive desde esos dos lugares, no? Claro que sí. Es muy bonito aprender de todas las experiencias que nos da la vida y tomar conciencia de ello. Y justamente uno de los motivos por los que hemos estado un poquito más ausentes ha sido porque tanto mi padre como mi suegra fallecieron hace muy poco tiempo, solamente con 2 semanas de diferencia uno y el otro. Y lógicamente en ese compartir que muchas veces tenemos nosotros, pues hablábamos de esto, hablábamos de cómo superar esos duelos y cómo se viven de manera diferente dependiendo del momento en el que cada uno está. Entonces, Mauri compartía que cuando a él le tocó pasar ese duelo de perder a su padre, pues no tenía las bases que hoy tienes. Correcto. Sí, eso fue hace ya 10 años que mi padre pues falleció como tal. Y en ese momento, pues a pesar de que desde los 12 años, pues como que la vida del espíritu me inició en estos caminos, tenía simplemente una información que no había como encarnado en mí. Entonces, al llegar a esa situación de perder a mi padre de un momento a otro, pues mi padre tenía 46 años cuando falleció, estaba súper joven, y pues nos cogió así como de sorpresa a toda la familia. En este caso a mí como que me revolcó mucho la vida, ¿no? Fue ese momento de poder experimentar lo que es una depresión, pude experimentar lo que es una depresión, de sentir como ese vacío profundo, el no saber qué hacer, la no aceptación, como todas esas etapas que tiene el duelo, y como que no tener de dónde agarrarme, simplemente estar ahí como a la merced de la mente, ¿no? De donde la mente me quería llevar a ese sufrimiento, porque al final pues creía que había muerte. Había como que realmente había una muerte, y fue muy duro para mí porque, digamos, utilicé como recursos como por ejemplo el alcohol o malas amistades, por decirlo así. Y en ese momento el ego me hacía ver que habían malas amistades o que alguien podía influir en mí de una forma negativa. Fiestas, como tratando de evadir como la situación, ¿no? La no aceptación, no quería trabajar, no quería hacerme cargo. En ese caso, en ese momento Joan, mi hijo mayor, estaba pequeño. Se deterioró como la relación porque realmente entré en un caos de no saber qué hacer, de no querer aceptar de que mi padre había partido, digamos, de este plano físico, y fue muy difícil para mí al punto, digamos, de enfermarme, de bajar de peso, de no comer, de sumergirme en unos
en una oscuridad muy, muy profunda. Entonces, a todo lo que queremos como compartir hoy con la familia, con esta comunidad, es como ver los dos lados, ¿no? De cuando uno tiene como esas bases espirituales y al final ve la perfección en ambas, digamos como ver como cada alma se madura en diferentes estados. Un alma se madura o en una depresión o en cualquier otro tipo de, digamos, de situaciones, madura al final. Entonces, pues a mí me tocó así, pues vivirlo así, como no tener como esas bases cimentadas en mí y de tener como la claridad de que no existe la muerte, digamos, dentro de mi verdad, ¿no? Ahora mismo, a día de hoy, como comprender de que no existe la muerte y de que simplemente trascendemos y tener también esa claridad de la aceptación, de la realidad inevitable, del ciclo natural de la vida, todas esas cosas que para mí en ese momento eran simplemente una información, pero que poderlo ver de frente y vivirlo en carne propia y no saber cómo poderlo gestionar y después ver, digamos, como el cambio como tal de, de cuando ya realmente tienes como unas bases espirituales, cómo se vive diferente. Claro. Y en este caso ahí entro yo como a que tú nos compartas, porque pues más que amigos, somos una familia y el espíritu nos ha unido en una tribu muy bonita a compartir y hemos podido ver, digamos, desde nuestro lado mucha admiración de ver cómo tú y Ana han vivido como este proceso como tal, desde un lugar muy consciente, muy tranquilo, muy bonito y me parece muy especial que nos compartas cómo ha sido Sí. esa experiencia, digamos, de esa transición que a pesar de que es desde hace tan poco tiempo, pues que lo lleven como tan bien, ¿no? Y se vea, no solamente como que sea una apariencia que ustedes quieran mostrar, sino que verdaderamente lo están llevando desde un lugar muy bonito. Sí, a ver, desde luego el duelo es duelo. Hay una parte de dolor, hay una parte de dolor porque en este caso estamos hablando del dolor de ver partir a un ser querido, a un ser cercano, en este caso mi papá, mi suegra, y lógicamente hay duelo. Simplemente cómo transitamos ese duelo. Antes, cuando estabas hablando, me reconocía yo en otras etapas de mi vida, porque no, el duelo no siempre es porque alguien fallezca. Ciclos que terminan, te echan de un trabajo, terminas una relación, etcétera, etcétera. Al final, cuando llegan esos momentos en el que la vida te pone ante situaciones que te confrontan, te encuentras ante un duelo. Claro. Y antes hablabas de eso y me reconocía en otra etapa de mi vida, hace unos 20 y algo de años, revolcado por la vida, porque también, aunque como vos estaba con esas bases espirituales ya, digamos, latentes, todavía no estaban integradas. Entonces, te encuentras ante la vida y no sabes cómo usar todavía las herramientas, no sabes todavía cómo verte ante estas situaciones, cómo integrar estas situaciones de forma productiva, que realmente te llenen de experiencia. Y me veía igual, me veía envuelto en oscuridad, en el sentido de que no estaba siendo yo, dejaba de ser yo para ser un títere de la vida. No digo que ir de fiesta sea malo, es que desde dónde vas cuando te vas de fiesta. Si te vas de fiesta simplemente por llenar un vacío, estás mal. Si te vas de fiesta porque te gusta bailar y estás alegre, pues genial, pero realmente me veo muy reflejado en ti en ese sentido. También pasé por esa etapa que me veía ahí metido en ese mundo digamos, de oscuridad, porque no sabía cómo gestionar esas emociones que llegan con el duelo. Entonces, es muy común que en esas etapas de duelo tengas que elegir cuáles son los procesos mentales con los que quiero asumir el duelo. Y muchas veces es esa entrega a la depresión, porque al final es entregarte a la depresión, o ser consciente de que en realidad hay mucho que agradecer a pesar del duelo. Sí. Y cuando uno se enfoca en la gratitud, pienso que, y esa es mi creencia, pienso que todo, absolutamente todo, se transita fluyendo, se transita en calma.
Y en este caso, tanto con mi papá como con mi suegra, aunque fueron momentos difíciles, fueron momentos dolorosos, todo fluyó de una forma hermosa, porque nos vimos arropados por la familia, arropados por los amigos, siendo muy conscientes de todo ese transitar de ambos en su vida, de todo lo que entregaron, de todo lo que realmente fueron en realidad, a pesar de sus errores, a pesar de todos nos equivocamos, pero a pesar de todo ello, cómo la gente venía a hablar no solamente de lo amorosos que fueron. Entonces ahí te das cuenta también de que lo único real es el amor, lo único que realmente queda en los corazones es el amor. Y transitándolo desde ahí, incluso involucrando a nuestros hijos, que había gente que se sorprendía por cómo involucramos a nuestros hijos en el proceso de duelo, pues ellos veían que había amor, y transitarlo desde ahí nos llenó de paz. Entonces, lógicamente, todavía se echan falta al papá, se echan falta a la mamá, pero siempre cuando nos entra a lo mejor esa congoja, nos vamos al agradecimiento y al amor, y eso hace que lo transites desde otro lugar. El poder mirar atrás y darte cuenta de que todo lo que sucedió fue perfecto, con aciertos y con errores. Así que... Y ese hábito espiritual, digamos, constante de estar en esa comunión con Dios, con el universo, como cada persona lo quiera llamar, es muy importante, porque ese fortalecimiento es el que nos hace ver, digamos, estas situaciones que son tan complejas, ¿no? De uno despedir a su padre o a su madre, en este caso, en el caso, digamos, de la hermanita Ana. Es un tema complejo, pero que la importancia de no tener un hábito de estar conectado con la vida misma, de comprender el ciclo natural y demás. Y por eso queríamos como compartir todo esto para todas las personas que están como atravesando quizás en estos momentos también esta misma situación, y ver lo bonito de cómo la perfección incluso en ambas partes. Porque a mí cuando me preguntan, por ejemplo, que cómo yo he hecho, por ejemplo, para estar ahora donde estoy, digamos, en la música o en este camino ancestral o con todo, digamos, lo que nosotros hacemos, y se impresiona cuando les digo, la muerte de mi padre me trajo acá. Sí, la gente dice, ¿cómo así que la muerte de tu padre? Y digo, sí, con la muerte de mi padre conocí el vacío, conocí lo que es una ansiedad, una depresión, el no aceptar, el no poder dormir, el pensar de que esto no es real, de que no sucedió, de incluso levantarse una vez días y como que, ay, verdad que mi padre está muerto, o sea, como no, todavía no asimilar eso, y es muy difícil. Fue muy difícil para mí, pero esa situación a mí me llevó a volver como a buscar, en este caso a mi familia, que ha manejado pues como tal medicinas, ha manejado casas de curación pues toda la vida, y fue como volver a buscar la familia, y fue ese motivo el yo volver como a esa raíz para poder entregarme a este camino que hoy transito con tanto amor y que me ha ayudado tanto a mirar la vida tan diferente. Y hablando, digamos, como con muchos maestros y abuelas también, decían, es que la gente no sabe el gran regalo que es una depresión. Y en ese momento uno no lo puede ver, ¿sí? Porque no tienes unas bases o como una amplitud en tu conciencia de decir, pero como una depresión a mí me va a ayudar a crecer, como una situación de esas tan difícil, si se acaba de ir mi padre, ¿cómo me va a ayudar a crecer esto? Y sí, y resulta que sí. Por ejemplo, yo soy uno de esos casos que a mí, digamos, la muerte de mi papá me cambió la vida. Y digo, ¿quién me tiene hoy aquí? Digamos, la muerte de mi papá. La muerte de mi papá me hizo conocer en carne propia lo que siente un hermano, una hermana, cuando algo le duele, cuando están en depresión, ¿sí? Cuando por cualquier duelo, sea un familiar, sea un trabajo, sea una relación, sea un ciclo que termina, de prepararme para yo poder entender al otro, de saber qué se siente, porque lo he sentido en mi carne propia. Entonces, ha sido muy bonito, pero es más bonito aún cuando hay unas como esas bases espirituales y ese hábito que te hace ver la vida diferente, de como que gracias, y que está permitido llorar, claro está, pues estás despidiendo al ser que te dio la vida, al ser que te acompañó en todo momento desde niño, pero es como más fluido, ¿no? Como tú lo has dicho. Sí, mucho más llevadero. Gracias a esos hábitos se transita desde otro lugar, porque al final la famosa frase de Wayne Dyer en esta semana me ha acompañado mucho,
cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Y tenemos un gran poder también, el poder de elección. Entonces, con nuestro libre albedrío nosotros podemos elegir quedarnos metidos en esa depresión o simplemente observarla y ser conscientes también de la emoción. Esto no quiere decir de que no transitemos emociones ni que las escondamos. Al contrario, soy consciente de que ahora mismo tengo una emoción que tengo que transitar, pero ¿cuánto tiempo me voy a quedar ahí? Yo siempre pongo un símil con un pantanero, un barro, el barro. Si yo caigo en el barro, si yo caigo en un pantano y sé que puedo salir, puedo elegir salir rapidito o quedarme ahí envolviéndome en el barro. Entonces, lógicamente hay que tener herramientas. Cuando no tienes herramientas es más difícil, pero una vez que adquieres esos hábitos, una vez que adquieres esas herramientas, si te caes y te quedas ahí, es una elección. Entonces, la verdad es que los hábitos que hemos conseguido en esta vida, al final gracias a la experiencia también, pues hay que ponerlos en este caso al servicio en este caso es al servicio del duelo. ¿Cuánto tiempo me voy a quedar en este sentir? Porque podría estar ahí el tiempo que quiera. Hace poco estuvimos en una formación muy bonita, el Campamento de la Transformación, y justo en el grupo había personas que estaban pasando por procesos de duelo y desde el observador te das cuenta que han pasado 10 años y todavía están con una emoción atrapada de duelo que es depresiva. Entonces, eso no quiere decir que no valide uno la emoción hay que validarle, pero incluso en este caso se le ayudaba a la persona que ya por fin rompiera y descubriera que detrás de esa emoción realmente estaba esa gratitud y el amor por el ser querido que había perdido, y que ya si cambiaba esa forma de ver esa pérdida como algo que ya no voy a poder volver a estar con mi padre, ya no voy a volver a poder estar con mi madre, sino como, ok, ya no está, acepto que ya no está, pero gracias a todo lo que viví, gracias a todo lo que pude hacer, ese cambio de perspectiva hace que la emoción también cambie. Entonces, ¿cuánto tiempo quieres estar atrapado en una emoción de depresión? Pero lógicamente vuelvo a repetir, eso es siempre que ya has adquirido ciertas herramientas y ciertos hábitos. Y creo que aquí estamos en Más Amor para ayudar a las personas también a que se descubran a sí mismos y encuentren ese poder interior para que puedan transitar la vida adquiriendo hábitos que al final los van a ayudar a salir de cualquier situación. Que adquieran grandes herramientas para este tipo de situaciones, ¿no? Y en este caso es un duelo de la partida de un familiar, pero puede ser otra cosa. Y es muy bonito porque, digamos, estas herramientas nos ayudan a ver y a conectar con la aceptación, digamos, de esa realidad inevitable. Y la aceptación nos trae paz. La aceptación nos trae paz. Y eso no significa que no lo recordemos, que, por ejemplo, yo a 10 años después aún lloro, pero ya es como cuando suena una canción y me lo recuerda, o cuando veo una foto, o cuando, no sé, cuando aparece algo en la vida que me trae un recuerdo, digamos, de mi padre, es como que, ay, mi papá, ¿no? Es como que siento que está ahí en todo momento. Y al final somos energía, y la energía no desaparece, la energía cambia de forma. Siempre estamos aquí, siempre estamos vivos, por eso se habla de la eternidad, ¿no? De que simplemente cambiamos de forma y estamos acá conectados con esa divinidad. Y así también nos liberamos como tal como de la culpa muchas veces que nos trae los duelos. Porque muchas veces justo en ese momento es cuando empezamos a culparnos de si fui buen hijo, de si hice las cosas bien, de yo hubiera sido diferente, de tantas cosas que te vienen a agobiar en ese preciso momento. Y realmente no se puede cambiar como ese destino que acaba de suceder, ¿no? Es como que para mí es un ciclo, a hoy día es un ciclo natural, a hoy día lo miro con amor, a hoy día lo recuerdo con dulzura y me llevo todas sus enseñanzas y sé que mi padre está a la distancia de un pensamiento. Está a la distancia de un pensamiento, simplemente cerrar los ojos y pensar en él y agradecer sus enseñanzas
y que haya aportado esa semilla en ese útero sagrado que es mi madre para que yo estuviera hoy acá vivo y hacemos parte, hago parte de él, ¿no? Hago parte de él. Entonces, pues estamos acá es para compartir estas historias, compartir estas anécdotas, esta forma o estas filosofías de vivir que simplemente es amor. Amén. El amor como escudo ante nuestra vida, ¿no? El amor y la espada que es la verdad. Y caminando con ese escudo y con esa espada uno enfrenta el mundo de una forma maravillosa. Sí. De una forma, y no es que yo incluso me llegaba a cuestionar de que si yo hoy día me había vuelto como indolente, como que nada me hacía sufrir o algo así, digamos, por el trabajo que uno ha llevado. Claro. Y incluso me lo cuestionaba, ¿no? Era como que ¿será que ya nada me duele? Y no, era simplemente como que aceptación. Y es bonito, es la vida y vivir como en esa gratitud. Y, y nada, pues yo realmente, por ejemplo, el hábito que a mí me funcionó como mucho para poder, digamos, como afrontar esa situación que estaba pasando, fue en este caso, pues para mí la naturaleza. Conectar con la naturaleza, conectar, digamos, como mi familia con las medicinas, en la oración, la meditación, volver como a recordar esos hábitos que fortalecieron mi espíritu para darme cuenta que ya sucedió y que fue perfecto. Y ese hábito, digamos, esos hábitos de conectar con la naturaleza, el hábito meditacional, me dio como esa apertura para poder ver la perfección de lo que había sucedido. De ahí sí poder abrazar Claro esa que sí. depresión, de poder abrazar toda la situación que me llevó y que me costó por lo menos a mí, por lo menos un año sumergido allí en esa oscuridad. Pero ese hábito, digamos, espiritual, me convirtió esa oscuridad en una oscuridad creativa. Convirtió esa oscuridad en una oscuridad creativa. Entonces, también te quería preguntar, hermanito, tú cómo, digamos, cuáles son las herramientas que más tú ahorita traerías aquí a esta conversación que te hayan hecho como vivir esta etapa desde ese lugar tan bonito, tan tranquilo, desde donde yo lo logro ver, ¿no? Para mí, y esto es algo que traigo para la gente que nos está viendo, para toda la familia que nos está viendo, haz el máximo que puedas, siempre. Para mí, el libro, cuando leí por primera vez el libro de los 4 acuerdos, fue uno de los hábitos que dije, wow, son todos importantes, uno de los acuerdos, pero el de haz siempre el máximo que puedas, pienso que es el hábito que te libera de la culpa. Y este es un mensaje para todo el que todavía no haya pasado por un proceso de duelo de pérdida de un familiar cercano o incluso para un trabajo. Haz siempre el máximo que puedas. Si termina el trabajo y tú has hecho el máximo que puedes, ¿qué culpa vas a tener? Tú hiciste lo mejor que pudiste siempre. Si con un familiar siempre haces lo máximo que puedes, al final también te vas libre. Cuando se van, estás libre de culpas. Cuando te cargas de culpas es cuando te quedas con él. Habría hecho esto, si le hubiera dicho esto. El hubiera. El hubiera. Entonces, cuando te descargas del hubiera, cuando te descargas de todo eso, se transita de una manera diferente. Yo, por ejemplo, sé que con mi papá hice el máximo que pude. A lo mejor en un momento dado mi 100% no era mi 100% porque vamos a suponer, si alguien está enfermo, está con gripe y se va a trabajar, a lo mejor el 100% de ese día no es el 100% de otro día. Total. A lo mejor es el 10%, pero si ese 10 lo haces haciendo tu 100%, ¿culpa de qué? Has hecho lo máximo que podía. Entonces, en ese caso, siempre estaba ahí con mi papá y tuve una oportunidad de viajar con él en febrero a Colombia, de compartir 11 días juntos. Hacía mucho tiempo que no teníamos ese espacio, ese momento. Y ahí pudimos hablar, ahí pudimos dormir juntos en la misma cama, ahí pude decirle todo lo que le tenía que decir. Y ya cuando llegó el momento que fue muy rápido, que cuando vino el adiós, yo personalmente estaba liberado como de esa carga. Entonces,
para mí un hábito importante de vida es hacer el máximo que puedas siempre, siempre. Que no sientas culpa porque dejaste de hacer. Sí, y el hábito de convertir, por ejemplo, tu día a día en un ritual, porque es muy bonito cuando se comprende que solo existe este momento. Es como la eterna presencia. A mí, por ejemplo, siempre me hablaban de la presencia, de la presencia, de la presencia. Solo existe este momento, pero al final, cuando no lo entrenas, pues siempre tienes o excesos de futuro, o vives en ese pasado, o en ese hubiera. Y si yo hubiera hecho esto, y llega la culpa, y te envuelve, y te metes en una jaula, así en una prisión que es sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento ilusorio. Pero digamos el hábito de uno convertir su día a día en un ritual es vital. Es como que si solo existe el hoy, pues hoy lo voy a hacer bonito, hoy lo voy a hacer agradable, lo voy a hacer... Con gratitud. Exactamente. Entonces yo recomiendo, digamos, a todas las personas que están atravesando como estos momentos de duelo, es como aferrarse o iniciarse en esas prácticas de conexión consigo mismo, ¿ya? Para no ver la separación también, de pronto de que hay personas que no pueden escuchar de pronto la palabra Dios, o de pronto para personas que están atravesando estos momentos, escuchar por tanta, digamos, información distorsionada que hay ahora en el momento, la palabra espiritualidad, eso como que le revuelca el estómago a uno. Incluso hay mucha gente que cuando llega a estos momentos de duelo entra en una guerra con Dios. Exactamente. Porque pueden ser personas que en teoría son creyentes o que creen en algo más, ajá, pero es como porque a mí. Exacto. Se lo llevan a lo personal y es... Total. Y entran en esa guerra. Para mí, entre comillas, fue una situación que he gestionado bastante bien a nivel emocional, justamente porque ya vienen unos hábitos, vienen unas herramientas, pero para ti, ¿cómo fue transitar todo esto sabiendo que fue mucho más rápido que en mi caso? En mi caso, al menos tuve como un par de semanas ahí para despedirme, para poder estar con él, pero para vos, que fue algo tan rápido, ¿cómo fue? Sí, en mi caso fue una situación muy difícil porque mi padre le dio un derrame cerebral, así de un momento a otro. Él estaba montando bici con un amigo por allá en un río que se llama Pance, en la ciudad de Cali, donde nosotros vivíamos. Y fue llamarnos y mira, tu papá está aquí en un hospital. De estar bien, le dio un derrame, sí, de estar bien. Pues mi padre sí, digamos, desde niño venía con problemas del corazón, él era operado del corazón, a corazón abierto y todo esto. Pero mira lo que a mi padre lo llevó a esto, fue, digamos, darle poder a la mente. O sea, mi papá trabajó toda la vida en una empresa a la que dedicó toda su vida, y de un momento a otro le dijeron, la empresa se acabó, no hay nada que hacer, y mi padre entró como en un caos en su mente, cuando siempre es una persona muy alegre, una persona que siempre está dando, digamos, como mensajes motivadores. Y fue la única vez que yo vi a mi padre como en un duelo, sí, en ese duelo. Y ese duelo lo llevó a darle tanto poder a la mente que su mente colapsó. O sea, no, porque pues vienen como con esos patrones de la responsabilidad, de yo tengo que sacar a la familia adelante, yo soy el que tengo que llevar, digamos, como la comida al hogar, o tengo que ser yo el sustento. Y nosotros, pues mi hermana y yo ya estábamos un poco más grandes, y le decíamos, papá, tranquilo, que nosotros pues ya estamos trabajando y podemos apoyarte y todo. Y mi papá no lo supo gestionar por no tener esas herramientas, ¿ya? Se sumergió en su mente al punto de generarle un derrame cerebral. Y fue, digamos, un momento muy difícil, porque mi papá estuvo un año en cama, en nuestra casa, en una cama hospitalaria, digamos, alimentado por acá por una sonda. No volvimos a escuchar su voz, él perdió como medio cerebro, digamos, entonces solamente le funcionaba medio cuerpo y solamente movía sus ojitos. Entonces imagínate el proceso tan fuerte de tú ver a tu papá en una cama todos los días. No es, que al final ya no es él. Yo, por ejemplo, tuve esa oportunidad hasta el último momento de poder comunicarme con él, pero ahí ya vos perdiste la comunicación. Total, y entonces simplemente, pero ahí ocurrió algo muy bonito, digamos, que médicamente nos decían que él ya no nos conocía y que él simplemente ya iba a estar ahí hasta que falleciera, pero era tanto el amor, o sea, esa situación nos llevó a unirnos incluso más a mi hermana, a mi mamá,
como a nosotros tres como núcleo familiar, a unirnos, a darle como tanto amor a mi papá. Y ese amor mi papá sí nos reconocía, nosotros sabíamos porque él, cuando yo llegaba, él me miraba y se sonreía y con el brazo que podía mover me abrazaba. Entonces ahí fue como ese proceso, digamos, de un despertar para toda la familia en esa situación. Y no volverlo a escuchar durante un año y verlo en una cama a tu papá todos los días y también aparte de eso ver a tu mamá también, digamos como en ese sufrimiento de ver a su esposo ahí en una cama, de no poderse mover mi madre para ningún lado porque con quien dejaban a mi papá, mi padre solamente se podía digamos como duchar cuando estaba yo, porque mi papá pues era pesado y mi madre no podía con él y él había que llevarlo como un bebé, ¿sí me entiendes? Entonces para mí fue muy difícil ese impacto, por eso a mí me generó tanto impacto de un momento a otro como mi padre amaneció muerto. Y verlo allí en casa con su cuerpo morado, haber amanecido así, fue demasiado impactante para mí. O sea, lo que yo sentí en ese momento yo no lo puedo describir. O sea, yo sentí como que se me acababa el mundo. O sea, sentí como una cosa impresionante en mí y eso y esa sensación Fue la que te envolvió. fue la que me envolvió y me hizo como perderme en un lugar donde como que no existía nada para mí, donde no le veía sentido absolutamente a nada y una oscuridad muy profunda. O sea, yo me sumergía a veces noches y días en la calle solo y llorando y tratando de entenderlo y caminando y buscando fiestas o buscando amigos como estos entornos para distraerme, pero antes eso lo que hacía era hundirme más y culpando a Dios y mi papá era tan bueno, no le hacía daño a nadie, que por qué y como esa negación hasta que uno se rinde. La rendición. La rendición de buscar a la familia, tener humildad y de volver a comprender la perfección de todo lo que estaba sucediendo y empezar a tener gratitud, amor, volver a conectar con el espíritu verdadero de la vida y empezar a amar todo y empezar ese proceso. Era como, para mí, como que murió mi papá y también murió un Mauricio. O sea, como que morimos juntos. Porque de verdad ahí murió un Mauricio. Hay que un Mauricio en ese proceso, un Mauricio que a día de hoy ya no existe. Ajá. También murió de ahí. Fue como un nacimiento para mí, esa situación de la muerte de mi papá. Y todos estos hábitos a día de hoy, yo me siento muy contento y muy agradecido siempre con mi papá porque incluso hasta en la muerte me enseñó. Claro. Hasta en la muerte me enseñó. Ahí es donde uno también tiene que buscar esa gratitud de mirar el pasado con amor. Exacto. Independientemente de los duelos. Ah. Porque yo ahora digo, echo la vista atrás, ¿cambiaré algo en mi vida? No. Y he tenido muertes de familiares, he tenido quiebras, he tenido desamores, he tenido momentos en los que no sabía por dónde tirar. ¿Pero cambiaría algo? No, porque todas esas experiencias me han llevado a este punto. Y sí, también muchas de esas experiencias nos llevan a uno a la rendición. Yo creo que es un tema que hablaremos ya también en otro encuentro, porque sinceramente da para un podcast entero el tema de la rendición. Sí. Pues nada, hermano, para mí es un placer siempre compartir contigo estos raticos. Pienso que es bueno que sigamos abriendo estos espacios, que sigamos compartiendo, que ya traeremos también invitados para que nos cuenten su vida, para que compartan, para que conecten. Y nada, gracias. Sí, muchas gracias. Y digamos a todas las personas que escucharon como estas historias, que escucharon todos estos momentos que hemos transitado, el mensaje está en que le pongan amor. ¿Sabe? Que yo siempre hay una frase que comparto. Más amor y menos dogma. Y hay una frase que yo siempre comparto y es que somos hijos del amor. Estamos eternamente condenados a la felicidad. Entonces cuando esos hábitos, sea cual sea el camino que tú lleves, al final nos lleva a lo mismo todo.
Entonces, cuando uno recuerda que uno es ese amor, con eso uno camina esta vida en alegría y todo lo que suceda, todo lo que pase en la vida misma, porque la vida tiene sus subidas, sus bajadas. Pero cuando uno tiene como ese bastón del amor así integrado en su corazón, un amor verdadero, un amor por todo, entonces es más fácil. Es más fácil, es más llevadero, es dulce, es armonioso cada proceso de la vida. Entonces el mensaje es, familia, que se conecten con el amor para que cuando lleguen estas situaciones, que es un ciclo natural de la vida, lo podamos afrontar desde un lugar bien bonito y bien hermoso. Así que muchas gracias. Recuerda, más amor, menos dogma. Nos vemos en la próxima. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones.